Cuéntenos acerca su percepción, su idea, su lectura de esta consulta popular que ha sido llamada por el Ejecutivo, por el presidente Daniel Noboa. Bien, bueno, para empezar, pues refiriéndonos un poco a este dictamen de vía que ha hecho la Corte, Ujú. un poco ratificando criterios anteriores respecto al Consejo de Participación Ciudadana, que esto va por vía de reforma parcial. Asimismo, pues otras de las propuestas que hacía el presidente, particularmente la que tiene que ver con la posibilidad de hacer un enjuiciamiento político de los miembros de la Corte. Y claro, estos tiempos no dan, digamos, hacia la programación original de fines de noviembre, inicios de diciembre que se tenía prevista, ¿no? Dos preguntas que ya están del otro lado, pues bastante avanzadas, son el tema del fondo partidista y el tema también de la incorporación o no de bases militares extranjeras en el país, de limitar esta prohibición constitucional. Ahora, de cara al anuncio, para ver pues si algunas de estas preguntas llegan a este plebiscito, las modificaciones, digamos así, la reconfiguración de estos requerimientos, hemos visto al Ejecutivo tratar de cambiar el sistema de mayorías en votación de la Corte en lo que tiene que ver con evaluación de constitucionalidad de leyes, sus competencias, una modificación en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y también pues la implementación de un sistema mucho más rápido a la hora de procesar ciertos delitos como robo o extorsión. Entonces, creo que muchas de estas serán preguntas que van a pasar de una u otra manera el examen de vía de la Corte hacia la enmienda, particularmente pues porque son de iniciativa tanto ejecutiva como legislativa, si es que se quisieran los proyectos de ley, y ciertamente pues tendremos a la brevedad aquellas preguntas por las que iremos a votar hacia finales de noviembre e inicios de diciembre, ¿no? ¿Es viable que en el Ecuador se elimine el Consejo de Participación Ciudadana tal como lo establece o lo va a consultar el presidente Noboa, teniendo en cuenta que este consejo ha sido bastante polémico? Se ha tardado mucho en la designación de autoridades, vemos por ahí que algunos de sus consejeros han sido destituidos, detenidos, no se han dado también las posesiones de los vocales suplentes, sino que entre gallos de medianoche se han dado otras posesiones. Un consejo bastante polémico. ¿Sería viable eliminarlo o se debería realizar alguna reforma, algún cambio sobre este mismo consejo, teniendo en cuenta que, o sea, constitucionalmente sí se debe tener el consejo y el control de participación ciudadana también? Bien, la discusión alrededor del Consejo pues ya tiene varios años, ¿no? Usted recordará, es un modelo que busca la participación ciudadana, ¿sí? Principalmente en la designación de las autoridades. Lo lleva a una suerte, originalmente era un consejo con delegados de diferentes funciones, luego tenemos la consulta popular del 18, se busca votación popular para que éste sea reconformado. Y claro, a partir de ahí decíamos, bueno, se trata de una institución ajena a la política porque la elección en este caso se daba entre personas que no tenían afinidad política. Creo que el Ecuador ha tenido claro que este fue un experimento que en su totalidad fracasó. Es imposible escindir a una persona que participa electoralmente, tal y como lo hemos visto, de agrupaciones políticas que lo respalden de una u otra manera. Y claro, cuando esta dinámica llega a un consejo tan reducido como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues se distorsionan las finalidades últimas y hoy se vuelve a discutir si esto debe ser trasladado a la Asamblea. Ahí hay que reconocer pues que sin perjuicio que existen consejeros que intentan hacer su trabajo, hay una buena cantidad de ellos pues que realmente pues de alguna manera están a otros tiempos, en otras dinámicas, y en función de eso creo que la lógica nos llama a simplificar el proceso tal vez. Ahora, sobre su supresión la Corte ha hablado, ¿no? Por lo menos a través de enmiendas no es posible porque se está alterando la estructura fundamental del Estado. Recordemos que hace unos años incluso se planteaba la posibilidad de suprimirle simplemente las funciones, lo hacía el presidente Lazo. Un poco en esto ha ido, digamos, la balanza en la discusión, pero ciertamente creo que sin perjuicio del método de designación, yo en lo personal creo que los mecanismos de participación son importantes, más allá de discutir quién los designa, si es la asamblea o si es el pleno, porque podríamos también tener una asamblea que elige de una terna que viene de un concurso, por ejemplo, de méritos de exposición. Pero creo que lo importante alrededor de esto es entender que la calentura no está en las sábanas. Como sociedad tenemos que reflexionar profundamente en cuáles son las autoridades que queremos para nuestros órganos de control y cuáles son los procesos, sobre todo de control en materia económica, que nos permitan que estas autoridades, al llegar a hacer sus labores de control, lo hagan en el mejor de los espectros
normativos, pues, ¿verdad? De cumplimiento de competencias. Si no, pues vamos a tener una eterna discusión, como ya hemos visto en otras aristas, sobre, bueno, pues si era mejor que lo haga el Congreso, que lo haga la Asamblea, que lo haga un tercero. En el fondo, creo que como sociedad debemos madurar y entender la importancia de los organismos y de que cumplan sus roles en un sistema democrático, ¿no? ¿Y por qué no, no pensar o también consultar sobre una posible reforma a la Constitución a través de una asamblea constituyente? Digo, aprovechar esta consulta y meter por ahí una pregunta de estas, a ver si los ecuatorianos están de acuerdo ya en reformar totalmente la Constitución. Bueno, ese es un trámite aparte, ¿no? De hecho, inicia así, inicia con un requerimiento de referéndum para consultarle al pueblo ecuatoriano, pues si quiere ir hacia un proceso de constituyente. Luego hay un segundo proceso electoral donde se establecen, bueno, luego de algunos dictámenes de corte, se establecen las reglas de este sistema de reconformación constitucional, cómo se va a conformar la asamblea, entre otras cosas. Luego se vota por los miembros de este sistema de conformación constituyente y luego de que esta estructura de alguna manera genere la constitución, tiene un nuevo proceso de aprobación final también a manos del pueblo del texto. El ejemplo más cercano y más duro que tal vez tenemos de estas circunstancias es el chileno, que avanzó en todo el Ujú. proceso, pero sin embargo al final decidió no aceptar su nueva constitución. En lo personal creo que por tiempos e incluso por momento debería ser el paso hacia el cual se dirija el actual gobierno, principalmente porque ya ha intentado, utilizando la estructura actual, la implementación de su propia visión de la seguridad. Y claro, encuentra hoy en el marco de sus competencias, es legítimo, de alguna manera un choque entre este modelo de política pública con enfoque de seguridad y las competencias en materia de, digamos, protección de garantías que tiene la Corte Constitucional, particularmente por esta tensión que se ha generado. La estadística nos dice que las constituciones en el mundo en promedio duran 15 años. Nuestra coyuntura actual nacional es distinta, no solo en temas de seguridad, sino en temas económicos, en dinámicas de protección de derechos. Creo que es una importante oportunidad para que el Ecuador lo valore, pero este sería un proceso que de hecho dejaría de lado los otros mecanismos de consulta que estamos revisando, ¿no? Sea este el plebiscito, sea este el sistema de enmiendas, o sea este una eventual reforma parcial. En lo personal optaría por ese camino, pero ciertamente los tiempos de la política y del gobierno ciertamente son distintos, ¿no? Tendrá que evaluar el presidente Noboa si considera que esta es la vía. A pesar de que esto hay que reconocerlo, en su momento él lo anticipó, pero creo que ha preferido tratar de jugar con las estructuras tal y como las recibió luego del periodo, ahorrando tiempo, porque también estos procesos son de alguna manera engorrosos, pero hoy tiene otras cartas para sentarse a la mesa y discutir la constituyente, como por ejemplo que de alguna manera su visión de seguridad, a través de la ley de seguridad, de la ley de solidaridad, a través de la ley de integridad pública, a través de la ley de inteligencia, encuentran un coto provisional, ¿no? Ujú. Este, ¿Usted qué piensa sobre las preguntas que planteó el presidente Noboa? ¿Están centradas en la realidad actual del país? ¿Ayudarían a combatir temas de inseguridad? ¿Ayudarían a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos? ¿O faltó, qué sé yo, tratar algún par de temas más? Las preguntas estuvieron em, direccionadas a la realidad de los ecuatorianos. ¿O qué temas faltó de tratar aprovechando esta consulta popular? Mire, sería pretencioso de mi parte hablar de lo que faltó. Creo que algo que hemos podido apreciar, eso es innegable, es que desde el gobierno se tiene una percepción de un derecho penal de tercera velocidad, derecho penal que deje en determinados delitos y conductas las garantías o las limite un poco, ¿sí? En función de lograr un resultado más inmediato. En este sentido, ahora en función de plebiscito, el presidente, viendo lo que ha ocurrido con la ley de solidaridad, creo que le quiere plantear al pueblo ecuatoriano la necesidad de un sistema penal mucho más rápido, más violento, si se quiere, en cuanto a términos, ¿no? Y efectivo. Ahora, eso viene de la mano de otras inversiones que se están haciendo, como la reforma carcelaria, la implementación de al menos 2 nuevos centros penitenciarios para cumplir la promesa de segmentación en población penitenciaria. Creo que en el fondo el presidente está marcando una visión de seguridad y económica, ¿sí? Al mismo tiempo que, y esto también es lo normal, al final del día se llega al ejercicio del poder a través de la política, al mismo tiempo que mide
digámoslo así, la incidencia política de los diferentes temas de cara al interés ciudadano. Entonces, un tema importante es, por ejemplo, el trabajo por horas en el sector turístico. El presidente ha sido claro en que él sostiene que, de alguna manera, al existir un repunte eventual en la estadística de contratación en esta modalidad, las personas van a ver cómo la necesidad de implementarlo a nivel general es sustancial para mejorar la situación económica. Esto es una apuesta económica del presidente, ¿no? Pero para poderlo ver tendremos que analizar si eventualmente esta propuesta se acepta y cómo modifica estas cifras. Eso es lo que gobernar implica al final del día, sea el presidente Noboa o sea la persona que mañana ostente esa dignidad. Nosotros votamos para que la gente también implemente una visión securitista y económica, obviamente en el marco de las regulaciones. Hoy lo que sí podríamos decir es que el diseño macro, que es la Constitución, se torna incompatible con la realidad económica actual. ¿Y por qué le digo esto? Porque históricamente el Ecuador del 2008 e incluso el de la segunda década de los años 2000 era un Ecuador que aprovechó el altísimo nivel de demanda de commodities que tenía China, que aprovechó una suerte de colaboración a nivel regional con otros países que tenían una determinada visión ideológica de la economía. Hoy eso ha cambiado. Otra vez diríamos que, sobre todo en este mundo multipolar, donde además hay varias potencias, como se lo quiera ver en el panorama internacional, hoy Ecuador tiene que transitar hacia lo funcional para su economía. Lo que sabemos es que sus principales socios comerciales en diferentes productos son Estados Unidos, China y Europa, que tiene que mantener una buena relación con todos ellos, tiene que lograr posicionar nuevos productos, entre ellos la minería, tiene que mejorar otra vez su producción de petróleo, que hoy no representa en el presupuesto general del Estado lo que representaba antes, tiene que cambiar sus dinámicas laborales porque ya no es solo un tema de derechos, es un tema de la visión moderna con la que los jóvenes ven el trabajo, no trabajan en estructuras por largo tiempo, sino que prefieren proyectos y esto afecta también la sostenibilidad de sistemas como la seguridad social. Este enfoque multidisciplinario diera la impresión, ¿sí?, de que realmente necesitamos ir como sociedad a discutir un nuevo marco constitucional. Pero, entre tanto, y eso es respetable porque es parte de las competencias que tiene como presidente, el presidente ha decidido, en lugar de forzar esto, entiendo yo, dar pruebas de lo que él quiere implementar como estas políticas y que hay que decirlo, no ha podido en este sistema de contrapeso natural que le hace la Corte Constitucional, insisto, en el marco de sus competencias. Y claro, tal vez vamos a entrar, y esto ya tendrá que ver con la estrategia de comunicación política, en una necesidad donde él, una dinámica donde él nos muestra la necesidad realmente de ir a una reforma total o en su defecto, con las diferentes preguntas a la hora de implementar las normas, al verlas ineficientes, él reafirmará la necesidad de ir a una asamblea hacia otro momento. Ciertamente, yo le puedo hablar tal vez un poco más de la visión y de las factibilidades jurídicas, no tanto de los tiempos políticos. Jurídicamente es viable que en el Ecuador vuelvan a existir bases militares extranjeras para hacerle frente a delitos como el narcotráfico, el crimen organizado y que de una u otra manera también influyen al lavado de dinero, lavado de activos. Sí, desde luego, siempre y cuando el pueblo en la consulta popular de noviembre o diciembre, dependiendo de la fecha final, vote a favor de esta pregunta, ¿no? Ya pasó un trámite de reforma parcial, ya tuvo sus debates en el Congreso, en la Asamblea, y hoy necesita es la ratificación del pueblo ecuatoriano, simplemente. ¿No? María Emilia. Abogado, buen día. ¿Usted considera que de pronto era pertinente realizar una consulta popular en estos momentos que, si bien las consultas populares anteriores han tenido un presupuesto aproximado de 60 millones de dólares, cree que era oportuno de pronto realizar una nueva consulta popular en este momento en el que se ha evidenciado la crisis en el sector de la salud? Sin embargo, el gobierno no se ha pronunciado sobre esto. ¿Qué considera usted? Mire, una consulta popular, más aún cuando ya estábamos embarcados en la de las bases militares y en las del fondo partidista, son importantes escenarios donde también la gente muestra, ¿sí?, cuál es su sentir. Las estadísticas nos han dicho que los principales problemas nacionales hoy por hoy son seguridad y economía. De hecho, el problema del déficit o digamos, la crisis que enfrenta la salud, hay que reconocerlo. El gobierno ya intentó hasta un cierto punto tratarlo a través de la Ley de Integridad Pública. ¿Cómo? Ustedes me dirán. Justamente buscando hacer más eficiente, a través de un sistema de evaluaciones, la gestión de los funcionarios, porque los hospitales no se gestionan solos, pues, ¿no? Los hospitales tienen funcionarios, algunos que están en el régimen de funcionarios de carrera, otros que están en un régimen de nombramientos provisionales, otros que están en un régimen de contratos ocasionales,
La idea es optimizar, digámoslo así, el rendimiento de los funcionarios a través de evaluaciones, de alguna manera indicadores que establezcan cómo están funcionando y a partir de ahí mejorar también su abastecimiento, su provisión, la necesidad de ir hacia compras cuando lo requiere. Entendemos que hacia allá iba la visión, ese es el problema que detectó. Entonces, si usted me pregunta a mí si ya tenemos un proceso electoral que nos demanda 60 millones de dólares por dos preguntas, que viene encaminado desde mucho antes, digámoslo así incluso, de que se anuncien estas nuevas preguntas, creo que es válido aprovecharlo para incluir otras, ¿no? Ahora, si eso de alguna manera contrarresta o disminuye el problema de la salud no es un problema de asignación de recursos tal y como ha sido presentado, es un problema de ejecución de esos recursos. Entendemos en varios de los casos, por los anuncios que ha hecho el gobierno, por una gestión deficiente de cierto personal administrativo que incluso ha sido corregida a través de la implementación de administraciones conjuntas con miembros de las Fuerzas Armadas. Veremos si esta estrategia resulta, pero entendemos que se está ejecutando y entendemos también que de una u otra manera se está tratando de comunicar desde los grandes gestores del sistema de salud pública los resultados a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ciertamente creo que los dos temas de una u otra manera responden a situaciones distintas. El primero tiene que ver con mantener de alguna manera o cambiar las instituciones a voluntad del pueblo que inciden en materia de seguridad y economía. Si inciden en esta faceta económica, eventualmente van a ayudar a saldar otros problemas, como por ejemplo la eficiencia en la administración y otros. Ahora, es complejo el arte de gobernar y usted se dará cuenta cuando, teniendo una visión de optimización de los funcionarios que ejecutan los presupuestos, tienes una ley como la integridad pública que, en el marco de las competencias de la Corte, hoy enfrenta también un proceso de inconstitucionalidad a la hora de ser implementada. Ahí es donde yo regreso a la idea original. Creo que en el fondo el ejercicio político que hace el gobierno es tratar de usar las instituciones en el marco normativo que tiene, que es un marco normativo de otra realidad, de mucho más dinero por ventas de petróleo, de financiamiento permanente de otros países como China, ¿sí? Y lo está implementando en una época, digamos, de mundo multipolar, donde nuestro único prestamista es el Fondo Monetario Internacional, no porque no tengamos otra opción, no porque sea la opción que preferimos, sino porque las otras opciones realmente hoy no están entregando presupuesto a los países para mejoras de infraestructura, salvo temas muy puntuales, y a qué costo a veces. Entonces, bajo esa dinámica, creo que seguimos en la necesidad de tratar o de esperar que el gobierno implemente sus políticas o en su efecto, si es que esa va a ser su conclusión, nos lleve a una constituyente. Sí, lo demás es tratar de comparar, yo diría, pues siendo muy respetuoso, peras con manzanas. Creo que responden a problemas distintos hoy por hoy. Bajo esa premisa no vamos a elecciones nunca, porque en honor a la verdad, cada vez que nos involucremos en un proceso electoral de cualquier índole, pues técnicamente estamos destinándole recursos, ¿no? Pero en el fondo también es la manera en la que las democracias, este es el sistema tal y como funciona, se enteran de lo que quiere su mandante, ¿no? Lo contrario sería llegar al nivel digámoslo así, de soberbia, de considerar que hay un grupo de tecnocracia que permanentemente puede tomar decisiones por encima de lo que pueda querer el pueblo, ¿no? Siempre y cuando sea un mecanismo considerado, porque también para eso está la democracia representativa. También, ¿cómo ve usted la ley de solidaridad nacional? ¿Esta ley responde o no al momento difícil que atraviesa el Ecuador en materia de violencia y de inseguridad? ¿Respondía o responde esta ley al conflicto armado que vive actualmente nuestro país? Bien, es en el fondo es una respuesta de la política pública, de lo que podrían denominar los colombianos hecho el derecho operacional, ¿no? Básicamente busca distinguir la capacidad de daño que genera un grupo armado organizado de un grupo de delincuencia organizada. Establecer un régimen local para el conflicto armado interno, que es una circunstancia reconocida por la Convención de Ginebra, darle un matiz procesal interno, una tipología penal autónoma, y sobre la base de eso, de alguna manera, mitigar o equiparar la capacidad de acción de nuestras Fuerzas Armadas con grupos de delincuencia organizada que tienen un poder armado sin precedentes, ¿no? Creo que es la visión del gobierno de cara al problema, es como decidió implementarlo, es un respaldo a las Fuerzas Armadas, pero hoy tiene cuestionamientos que la Corte Constitucional tiene que, de alguna manera, esclarecer. Y que dependiendo de eso, el gobierno también tendrá que enderezar en su visión de seguridad. Ahora, ¿qué le digo yo? Que necesitamos en algún punto
equiparar la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas con estos grupos que mutan todos los días, creo que sí, creo que es válido, que tiene que ser complementado con una política de pesquisa económica contra estas agrupaciones, sí, es válido. De hecho, hay que reconocerlo, de de corta data, hemos visto cómo el gobierno ha implementado desde blanqueo fito hasta la operación de hace unos días, con casi 68 allanamientos, ya una visión más económica de la pesquisa, ¿no? No solo al grupo armado, a la persona que trafica drogas, sino a aquellos que lo transforman en bienes muebles, inmuebles, dinero en efectivo, vehículos de lujo. Y creo que esto tiene que replicarse no solo afectando, digamos, a grandes testaferros o tenedores, sino también analizando cómo esto se ha visibilizado en créditos a determinadas empresas o determinadas personas jurídicas que aparentan legalidad en la economía. Creo que ahí están las dos claves provisionales, o si es que toca hacer un cambio de timón en la forma de estructurar una ley de solidaridad 2.0, lo que venga, creo que ahí tenemos las claves de una política de seguridad integral a futuro, ¿no? En cuanto al posible enjuiciamiento de los miembros de la Corte Constitucional, a los jueces de la Corte Constitucional, ¿esto en derecho, en materia legal, se podría realizar o no? ¿Hay las herramientas o faltan ciertas reformas para que se llegara a dar esta situación del enjuiciamiento a los jueces de la Corte Constitucional? La Corte ya en un dictamen de vía hace años había dicho que es a través de reforma parcial, por eso no la ha aceptado como enmienda, sino que plantea que sea una reforma. Y claro, exacto, si se cumplen los requisitos en la discusión legislativa, pues eventualmente podría ser una realidad. ¿Qué es lo que creemos algunos? Tienen que ser causales muy concretas, lo más delimitadas posibles. Y sí, ciertamente no sería la primera Corte Constitucional o con capacidad de revisión constitucional que tiene la posibilidad de recibir o ser revisada o fiscalizada políticamente, ¿no? Creo que sin perjuicio de las tensiones increyendo, digamos, entre la visión del gobierno en su política pública y la de la Corte Constitucional como guardián de la Constitución, ahí tenemos que hacer una distinción un poco de la faceta de la gobernabilidad y de lo jurídico, ¿no? Ambos están cumpliendo sus roles, eso es lo que yo vengo diciéndolo hace mucho tiempo. Sea el Ejecutivo en su visión de la seguridad y sea la Corte en su visión de protección de la Constitución, cumplen su rol. Si yo quiero cambiar las reglas generales de la revisión de una política pública, puedo optar, ahora se lo va a contestar la Corte en breve al presidente, particularmente en la potestad de constitucionalidad por mayoría calificada, si es que son 6 de 9 en lugar de 5 de 9. Y claro, eventualmente a lo que nos van a llevar es una discusión de sistema. Ese sistema a la larga creo que puede tener que ver finalmente con una reforma constitucional integral, ¿no? Hasta qué punto hay una revisión constitucional, si se mantiene un sistema de corte constitucional, si se regresa un sistema de sala en corte nacional, son discusiones propias de una constituyente eventualmente, en una estructura global, una visión institucional absoluta. Pero por el resto, tampoco es algo que debería causarnos tanto escozor, insisto. Si usted va al principal referente de control constitucional del mundo, que es la Corte Suprema Americana, usted tiene la posibilidad de llevar impeachment a sus miembros por causales específicas. Y de hecho en la institucionalidad norteamericana solo ha tenido un caso en toda la historia, pues que no prosperó hacia la censura. Creo que, insisto, y esta es una idea que teníamos al inicio de esta conversación con ustedes, mucho de nuestro marco institucional también depende de madurar políticamente. Y por ejemplo, se los planteo a ustedes. A nosotros esta tensión entre Ejecutivo y Corte nos molesta, pero es lo normal, son los roles de cada uno. Uno empuja su plan de gobierno amparado en la mayoría que lo elige, y el otro empuja la capacidad de censura de las decisiones o de alguna manera revisión de las decisiones sobre la base del Estado constitucional que lo imbuye de competencia. De este toque, de esta discusión, salen dinámicas propias de la democracia. Ahora, no les voy a mentir, las decisiones en garantía rara vez dan un resultado de mejoras en condiciones materiales, ¿no? Y le pongo un ejemplo. Un juez de la Corte Constitucional puede establecer que se destinen fondos del presupuesto general del Estado para generar políticas públicas de educación en no violencia a las personas, pero el que le toca ver de dónde saca el presupuesto general del Estado para esa asignación es al Ejecutivo. Entonces, ahí es donde en ese choque, también nosotros como votantes tenemos que no solo entender cuáles son nuestros derechos, sino entender cuáles son las obligaciones correlativas a esos derechos, por ejemplo, en mejora de recaudación tributaria y en otras, y cómo también ciertas decisiones del Ejecutivo tienen que ver con recobrar otros espacios, como puede ser la seguridad para ejercer operaciones económicas que luego garanticen esos derechos.
Entonces, de este choque, que son propios o que es propio de la democracia, nosotros tenemos que lograr una decisión. Y qué mejor, retomando la pregunta original, en ocasiones que sean a través de procesos electorales. Más aún si este proceso electoral ya estaba encaminado, así sea por una pregunta, que era la de las bases militares. Hoy tenemos al menos 2 fijas y las otras que la Corte vaya aprobando luego esta primera tanda que resolvió el día lunes. ¿Qué se logrará, abogado, con las marchas de hoy? Precisamente ya empezó la marcha de apoyo a las políticas del presidente Noboa en Guayaquil. ¿Qué se busca o qué busca el Ejecutivo con estas marchas? Y luego de que estas se terminen, ¿cuál sería el balance que dejen estas movilizaciones? Tanto en Guayaquil, a favor del Ejecutivo, y en Quito, las que no están tan de acuerdo con las políticas de Noboa. Mire, todas estas manifestaciones son ejercicios en democracia, mientras mantengan su halo, digámoslo así, de lucha pacífica, de imposición de ideas. Creo que en el fondo lo que el presidente quiere traducir a la ciudadanía, ¿sí?, es que implementar una política en el año 2025, por lo disímiles que son los intereses de los ciudadanos, por las diferentes facetas de la vida social, suponen generalmente remozar o reforzar, ¿sí?, los apoyos. Entonces creo que lo que quiere decirnos es, mira, que hay una tensión, no lo hago, digámoslo así, pues, espontáneamente. Creo que quiero que tú veas lo que significa empujar este proyecto de gobierno que la mayoría me ha entregado para que ejecute, pero que no puedo por un marco. Y creo que de a poco, y esto es algo que vengo diciendo hace tiempo, se está construyendo la necesidad de llevarnos hacia una constituyente. Creo que el presidente Noboa lo que quiere es transformar esto en una necesidad de participación por la constituyente y eventualmente ir hacia allá. Ahora, si este será el año en que ocurra, si será después de igual ir a un proceso de consulta popular, tendremos que verlo. Pero creo que todos los caminos llevan hacia allá por el cambio de paradigma en el mundo. Si usted revisa la Constitución desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de dinámicas sociales, es anacrónica. El Ecuador no es el Ecuador del 2008, es el Ecuador del 2025 y el mundo es un mundo distinto. Entonces, con mucha solvencia, con mucha madurez democrática, y eso hay que decirlo, el país tiene hoy por hoy una madurez democrática. Nosotros pasamos de la destitución de 3 presidentes en un lapso de 6 años a tener estabilidad en todos los mandatos presidenciales, incluido el que terminó por muerte cruzada e hizo transición hacia el presidente Noboa, por cerca de 15. Entonces, bajo esa premisa, más de hecho, 18 años casi. Entonces, bajo esa premisa, esa madurez democrática hoy puede plasmarse en un nuevo proceso constituyente en el cual vamos a participar todos, porque así lo manda la Constitución, así sea a través de democracia indirecta o de representación indirecta democrática. Y claro, a la larga podemos construir un país para los siguientes 15 o 17 años, si es que la métrica no sigue bajando en la estadística. Abogado, ya en la parte final de este espacio de entrevista, para ya culminarla, cuéntenos desde su perspectiva como penalista, ¿qué mensajes le daría a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en una consulta popular sobre justicia? Mire, siempre es importante informarse de cara a estos procesos, ¿sí? Que la ciudadanía se acerque a espacios, hoy hay muchos espacios digitales que tratan de explicar cómo funcionan nuestras instituciones, pero una cosa que sí tiene que interiorizar la gente es, los problemas son multiarísticos. Nuestro problema en la administración de justicia también tiene causas en otras cuestiones inherentes a nuestras sociedades. Los estándares de corrupción, la credibilidad de las instituciones, la misma relación particular que tiene la ciudadanía con determinadas instituciones. Entonces, si nosotros nos informamos lo suficiente sobre qué no está funcionando, como podría ser lo lento que es un proceso penal y la propuesta que hace el presidente Noboa, y de alguna manera me inmiscuyo en buscar estas soluciones, mi voto, más allá de aprobar que se provea un proyecto de reforma en este sentido de la ley, luego tiene que mantener, digámoslo así, este fervor estando pendiente de las circunstancias finales de votación de ese proyecto. Lo que nos está ocurriendo en el mundo, no solo en la región, no solo como país, es que el ciudadano se ha desentendido producto de múltiples ocupaciones, de múltiples causales de ansiedad de la vida moderna, de su participación ciudadana real. Me refiero a saber qué leyes se están aprobando, de dónde se está sacando el presupuesto que garantiza sus derechos y cómo se mantiene la coexistencia.
Creo que más que nunca la ciudadanía tiene que entender e imbuirse la necesidad de participar, sin importar la tendencia que tenga, incluso para criticar las propuestas, pero tiene que activamente presentarse y salir de una posición crítica absoluta y entender también cuáles son los desafíos que asume aquella persona que toma el gobierno. También pues para entender o empujar esto todos juntos, pues, ¿no? Listo, abogado, muchísimas gracias por haber sido parte de esta entrevista acá en Manavisión Plus. Un mensaje también final que de pronto quiera dejarle a nuestra audiencia que nos sintoniza en todo el territorio ecuatoriano. A toda la ciudadanía pues a informarse de la discusión permanente, a ser críticos y también desde la humildad intelectual ponerse en las posiciones tanto de quien ejerce el poder como de quien lo critica para tomar decisiones basadas, digamos, orientadas a resultados, más que a posiciones personales, ¿no?